Hola a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula, Lo básico para la paz. El día de hoy vamos a revisar lo que denominamos contexto de enunciación. Entonces, para esta actividad vamos a tener dos objetivos que ojalá, ¿cierto?, lo tengamos que cumplir. En primer lugar, tenemos comprender la importancia del contexto de enunciación en los textos. Vale decir que ustedes sepan para qué sirve, porque es importante poder identificar este contexto de enunciación en algunos tipos de texto o en todos los textos, cuál es la relevancia que tiene esto para la comprensión del mismo texto. Y por otra parte, vamos a analizar los propósitos explícitos y también implícitos de un texto. Vale decir, nos vamos a dar cuenta que los contextos de enunciación que van a tener cada uno de estos textos están vinculados directamente con los propósitos que tengan cada uno de ellos. Bien, entonces, como primera actividad, vamos a responder esta pregunta. La idea es que cada uno de ustedes ponga en pausa este video, reflexione al respecto de esta pregunta de actividad inicial, lo anote en su cuaderno y después vamos a ver si esa respuesta que usted entregó corresponde a lo que vamos a revisar en la clase. Entonces, la pregunta es, ¿qué entendemos por contexto de enunciación? Como para muchos me imagino que es un concepto compuesto de dos palabras, contexto y de enunciación, que muchas veces no lo pasamos en clase, ¿cierto? Se nos olvida o quizás nunca lo hemos escuchado. Yo necesito que usted me cuente con sus palabras qué es para usted esto de contexto de enunciación. ¿Qué cree usted, si es que no lo conoce, qué cree usted que significa contexto de enunciación? Bueno, me imagino que cada uno de ustedes respondió en un cuaderno, reflexionó al respecto. Y lo cierto es que si bien es una palabra compuesta, este contexto de enunciación es de vital importancia para entender los propósitos de cada uno de los tipos de texto, ¿ya? Sabemos que en los mundos, por así decirlo, de los textos, existen diferentes tipos de textos y cada uno de esos textos van a ser diferentes al momento de leerlos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no es lo mismo leer un cuento de entretención, porque me gusta leer un cuento, a leer una noticia de un crimen, ¿cierto? A nivel cognitivo también es diferente, ¿ya? O sea, algo lo leo por entretención, otras cosas leo por obligación. Cómo está redactado, por supuesto, que también va a influir en cómo yo voy a comprender estos textos. Entonces, cuando acá entendemos contexto de enunciación, primero tenemos que comprender qué significa esta palabra contexto, ¿sí? O sea, me imagino que ya todos saben, ¿cierto? Me podrían explicar con sus propias palabras a qué nos referimos con contexto. A todo lo que engloba, ¿cierto? Ya sea este ambiente psicológico, el año, ¿cierto?, en que fue publicado, las creencias del autor, de la autora, las emociones del autor o la autora, y por supuesto la palabra enunciación tiene relación con lo que se dice, ¿cierto? Con lo que se enuncia. Entonces, cuando hablamos de contexto de enunciación, estamos hablando de todo lo que rodea a esa cosa que el autor o, ¿cierto?, o la autora está diciendo. Cuando me refiero a esa cosa, por supuesto que estoy haciendo alusión al texto mismo, ¿sí? Insisto, no es lo mismo el contexto de enunciación, entonces va a cambiar cuando yo voy a leer una noticia de un crimen a cuando yo estoy leyendo una novela, un cuento, una fábula. Son contextos de enunciación totalmente diferentes. Entonces, para entender este contexto de enunciación en cada uno de los tipos de texto, lo que tenemos que hacer ahora es reforzar cómo es que se clasifican los tipos de texto, ¿ya? Tenemos que llegar a una unión, ¿cierto? A algo concreto de cómo es esta clasificación para poder
ejercer el propósito y bueno, y ese propósito va a estar directamente vinculado con este contexto de enunciación, ¿ya? Entonces, vamos a leer. Cuando hablamos de un texto, nos referimos a cualquier unidad de sentido compuesta por oraciones escritas integradas en párrafos en la cual se aborda uno o varios temas determinados. Podemos clasificar los distintos tipos de textos de acuerdo a su propósito, área de interés, temas que se abordan en él o bien el soporte físico. Por ejemplo, estos libros son chicos, estos libros son de gran tamaño, ¿cierto? O sea, tenemos acá que para clasificar textos tenemos muchos tipos de clasificación, pero en cuanto al contexto de enunciación, ¿cierto? A esto que engloba a lo que el autor o la autora quiere decir, el cómo lo dice y el por qué lo dice, por supuesto que a nosotros nos interesa el propósito. Por lo tanto, vamos a clasificar los tipos de texto de acuerdo a su propósito. Y sabemos, me imagino que ustedes ya han visto este tema también, que existen dos grandes clasificaciones, los textos literarios y los textos no literarios, ¿ya? Cada una de estas grandes clasificaciones tiene subclasificaciones, por supuesto que sí. El día de hoy vamos a revisar las grandes clasificaciones para no, ¿cierto?, enredarnos tanto, porque lo que importa acá es entender el contexto de enunciación de cada uno de esos textos. Entonces, vamos a partir por los textos no literarios. Los textos no literarios, por supuesto que se van a clasificar en cuanto a cómo expresan y van a señalar el tema de la realidad misma, ¿sí? O sea, los textos no literarios, en otras palabras, tratan la realidad misma, lo que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Por lo tanto, si tratan esta misma realidad, el emisor o la emisora siempre van a ser personas reales, un periodista, una persona como ustedes o yo, un profesor, un médico, personas reales, ¿ya? Ahora, tanto los textos no literarios van a ser clasificados también en los textos expositivos y los textos argumentativos. Vamos a centrarnos en primer lugar en relación a los textos expositivos. ¿Cuál es la principal característica que tienen estos tipos de textos? Es que, claro, esta realidad que van a describir es precisamente una descripción objetiva, ¿ya? Vale decir, el autor o la autora va a ser neutral al momento de contarme lo que está viendo en esta realidad. Entonces acá encontramos, por ejemplo, aquellos tipos de textos que se consideran textos periodísticos, como por ejemplo la noticia, el reportaje, la entrevista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tanto la noticia, el reportaje o la entrevista entregan o te están señalando un hecho que ocurrió en la vida real, donde nosotros estamos viendo, pero de la manera más objetiva posible, ¿ya? Otra característica que tienen los textos expositivos es que el emisor siempre va a ser alguien que sabe del tema, un experto, una experta, ¿ya? Por ejemplo, los papers científicos. Me imagino que en sus colegios o acá mismo en las clases del programa de CEPECH, también ustedes ya conocen, ¿cierto? Y se han manejado con estos papers científicos que son escritos por expertos de un tema determinado. Las biografías, ¿cierto? También generalmente son escritas por periodistas que investigan la vida de alguien más, ¿cierto? Los manuales de instrucción, si ustedes se acuerdan y visualizamos un manual de instrucción, son bien claros, bien precisos y aplican solamente para la realidad, o sea, no hay ninguna opinión. Arma primero el primer tornillo, segundo paso, pega la madera, ¿cierto? O sea, implican una realidad, o sea, son totalmente objetivos, ¿ya? Ahora bien, eso no quiere decir, chiquillos y chiquillas, que cada uno de estos tipos de texto expositivo tengan una estructura propia. ¿Ya? O sea, sabemos que la noticia tiene una estructura, la entrevista tiene otra estructura, el paper científico tiene una estructura totalmente diferente a un manual de instrucción, pero todos
se vinculan en que tienen el mismo contexto de enunciación, ¿sí? Que son objetivos, que hay un emisor que quiere enseñar, dar a conocer algo que él sabe y que el receptor quiere aprender. Por eso decimos que los propósitos más famosos, ¿cierto?, de los textos expositivos son los que aparecen acá, ¿sí? Por supuesto que el exponer, por algo se llaman expositivos, ¿cierto? Porque exponen la realidad de manera objetiva. Informar, ¿cierto? Yo te informo algo que yo sé como experta, como periodista, te lo estoy informando a partir de hechos concretos y objetivos, neutrales. El verbo explicar también, ¿cierto? Señalar, dar a conocer. Si ustedes se fijan, estos verbos también tienen y se vinculan con un objetivo totalmente neutral, imparcial y por supuesto una actitud netamente objetiva por parte del emisor. Entonces, es aquí donde radica el contexto de enunciación, ¿sí? Cuando un periodista está redactando su noticia, bueno, ¿cuál es el contexto de enunciación? ¿Cuál es el contexto que engloba lo que quiere decir? Eso está estrictamente ligado con el propósito. Bueno, este contexto de enunciación es porque el periodista a ti te quiere informar y por eso dice lo que dice y cómo lo dice, ¿sí? Espero que me estén siguiendo hasta acá. Ahora bien, por otra parte, en los textos no literarios también encontramos aquellos textos que se denominan textos argumentativos, ¿ya? Estos tipos de textos, a diferencia de los textos expositivos que acabamos de revisar, se van a caracterizar por entregar una opinión referente a esta misma realidad, ¿sí? Recuerden que los textos no literarios van a estar describiendo la realidad misma, ¿sí? Pero los textos argumentativos le van a agregar a esta realidad la subjetividad del emisor o la emisora, ¿cierto? Autor o autora. Es decir, acá los periodistas, los autores, los científicos, las personas importantes que van a escribir un texto, en su contexto de enunciación le van a agregar la subjetividad, la opinión, ¿cierto? Vamos a ver qué tipo de texto encontramos acá. La carta del director, la columna de opinión, la editorial, los discursos o bien todo texto que tenga referencia a una crítica. Si se fijan, en estos textos argumentativos también encontramos textos periodísticos, o sea, textos que podemos ubicar en un diario, ¿cierto? Por ejemplo, la carta al director, sabemos que es una sección de un diario, la columna de opinión también y la editorial también. La diferencia está en que ellos no entregan, no te están informando sobre una noticia, sino más bien están entregando la postura, la subjetividad, la opinión del periodista, ¿cierto? Del diario mismo, en el caso de la editorial, o bien con las cartas al director de las personas que leen ese diario, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo el contexto de enunciación se puede hacer partícipe o cuál es la diferencia, ¿cierto?, en estos textos argumentativos? Y acá tenemos los principales propósitos para estos tipos de textos. Por supuesto que vamos a encontrar el verbo argumentar, porque por algo se llaman texto argumentativo, ¿cierto? Si tenemos el verbo argumentar, por supuesto que otro propósito también puede ser contraargumentar, ¿ya? El verbo criticar, el propósito de opinar sobre algo, validar, destacar. Cuando yo destaco algo, también estoy destacando desde mi opinión, ¿cierto? Desde mi subjetividad. Y por supuesto, estos tipos de textos muchas veces van a tener el propósito de convencernos o persuadirnos, ¿cierto? Y para esto tenemos que ser lo bastante inteligente para entender si es que este texto no literario va a corresponder a un texto expositivo, donde me va a informar, señalar de manera objetiva, o bien solamente me están entregando su opinión y que correspondería a un texto, ¿cierto?, argumentativo. Ahora vamos con los otros tipos de textos que corresponden a los tipos de textos literarios. Estos tipos de textos, por supuesto que están enmarcados en un mundo ficticio, ¿ya? La literatura sabemos acá a esta altura que
corresponde a un mundo que no existe, es literatura, ¿cierto? Ficción. Y dentro de esa ficción, por supuesto que también existen los contextos de enunciación, ¿ya? Frente a los textos literarios tenemos tres grandes géneros, los géneros líricos, el género dramático y el género narrativo. También cada uno de estos géneros va a tener subdivisiones, pero en la clase del día de hoy, por supuesto que no nos vamos a detener en ello, ¿ya? Cada uno de estos géneros tiene características específicas que nos van a ayudar para comprender cómo es este contexto de lo que tenemos que decir. Sin embargo, a pesar de que los textos narrativos, los textos dramáticos o bien los textos poéticos tienen diferencias, también se van a ver vinculados en que van a tener propósitos, por supuesto, que podemos ya unificar dando a conocer estos contextos de enunciación. Por ejemplo, expresar sentimientos. Ya la literatura expresa sentimientos, sobre todo en los textos poéticos, ¿cierto? Y en los textos dramáticos. Contar una historia, narrar, relatar y, por supuesto, el más importante es la entretención, ¿ya? Algunos de acá me podrán decir o podrán estar pensando, profe, pero yo también me puedo informar a través de la literatura. Por supuesto que sí, ¿sí? Hay personas, yo soy fan de la literatura, donde muchas veces me informo de hechos históricos a través de cuentos, pero siempre debemos tener en consideración que ese cuento, por más que se vincule con un hecho histórico, todo lo que pasa en ese cuento es totalmente ficticio. Ahí no hay personas, sino que hay personajes, ¿ya? No es un periodista que me está contando, sino que es un narrador, el cual también es ficticio, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en consideración eso. Ahora bien, vamos con la ejercitación. Espero que al llegar acá le haya servido esta clase del contexto de enunciación, que también le haya servido entender los propósitos de cada uno de estos textos, ¿ya? Como siempre, en todas mis clases siempre vamos a estar ejercitando con modelos DEM, ¿ya? Vamos a leer una lectura cortita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos formas. Yo voy a leer en voz alta porque hay que tener un ritmo lector, ¿cierto? Si usted quiere, me sigue en mi ritmo. O bien me pausa este video, me mutea y usted lee a su propio ritmo, ¿ya? Luego que leamos, vamos a hacer dos ejercicios estilo Tembre, que por supuesto también te sirven para practicar. Los vamos a revisar. Cada uno de estos ejercicios tienen 2 minutos para que usted lo pueda realizar. Lo mismo, si usted no alcanza, pausa el video y luego sigue con la explicación. Bueno, entonces comenzamos con la lectura. Vamos a leer primero el encabezado. Dice, columna de opinión escrita por Paola Vasconi, publicada en Blog de la Tercera el 21 de abril de 2011, modelo DEMRE del año 2021. Es una columna de opinión, entonces tú ya sabes, porque lo revisamos en esta clase, que la columna de opinión corresponden a los textos argumentativos. Ya puedes reconocer las características de ese tipo de texto, que es subjetivo, que van a entregar la opinión, ¿cierto?, de algún tema, ya todavía no sabemos de qué tema, y por lo tanto ya sabes el contexto de enunciación y cuáles son los propósitos que podemos vincular a ese contexto de enunciación. Todo esto es sumamente importante que tú lo sepas antes de leer la lectura. Por algo el DEMRE pone un encabezado, ¿cierto? Porque así te da pie y tú te puedes predisponer, preparar para luego leer, ¿ya? Entonces tú vas a decir, ah, ok, aquí entonces no me van a tratar de informar, tampoco me voy a entretener porque no es literatura, sino que más bien la periodista o esta persona, ¿cierto? Paola Vasconi, va a tratar de argumentar, va a entregar una postura, va a entregar su opinión, posiblemente quiera convencer o persuadirme sobre un tema, ¿cierto? Debatir al respecto, ¿ya? Entonces, teniendo eso, ¿cierto? En consideración, vamos a comenzar con la lectura. Se titula Día de la Tierra, un poco de historia y reflexión. Este 22 de abril, como todos los años desde 1970, se celebra el Día Mundial de la Tierra,
un día especial que permite crear y ampliar la conciencia ciudadana sobre las necesidades de proteger el patrimonio ambiental mundial. Lo que un día fuera tarea de unos pocos, dedicados principalmente a la conservación, hoy se ha convertido en tarea de muchos preocupados por el entorno en que vivimos. Y es que a propósito del cambio climático, de la destrucción del patrimonio ambiental local, nacional, regional y mundial, de innumerables episodios de contaminación y o de conflictos ambientales locales, regionales o mundiales, cada vez más personas se están dando cuenta que de seguir con el modelo de desarrollo actual que depreda los recursos naturales, que no se preocupa ni protege el patrimonio natural y ambiental de este maravilloso planeta llamado Tierra, se está poniendo en serio riesgo la vida de los seres humanos tal y como hoy la conocemos. Todo partió en 1962, cuando el senador y activista ambiental estadounidense J.Lo Nelson inició una cruzada para que el tema ambiental formara parte de la agencia gubernamental del presidente Kennedy. La idea fundamental del senador Nelson era llegar a tener un día destinado a la celebración, una gran manifestación popular donde las personas de todos los rincones del país pudieran expresar su preocupación por el manejo que al interior de Estados Unidos se le estaba dando a la temática ambiental. Un día en el que país especialmente dedicado a la discusión nacional ambiental. Esta iniciativa dio sus frutos el 22 de abril de 1970. Más de 20 millones de personas se movilizaron estableciendo en distintas localidades de Estados Unidos una plataforma de difusión y discusión sobre el medio ambiente y sus principales problemas. Este mismo año, producto de la presión social, el gobierno de Nixon creó la Agencia de Protección Medioambiental, EPA en sus siglos en inglés, entidad dedicada a proteger el medio ambiente y la salud pública. Paralelamente, el Congreso norteamericano promulgó el Acta del Aire Limpio, con la finalidad de establecer estándares seguros sobre la calidad del aire y las emisiones contaminantes. Desde ese 22 de abril de 1970, con altos y bajos a lo largo de estas 4 décadas, el Día de la Tierra se ha internacionalizado, convirtiéndose en un momento para evaluar los problemas medioambientales del planeta, como son la contaminación del aire, aguas y suelo, la destrucción de ecosistemas, los cientos de miles de plantas y especies animales amenazadas y el agotamiento de recursos no renovables. Pero también es un día para proponer y promover las soluciones que permitan paliar y o eliminar los efectos negativos de las actividades humanas y las políticas que permiten reorientar el llamado desarrollo. En esto, un rol preponderante lo han jugado los movimientos y las organizaciones ambientales a lo largo del mundo, quienes, con sus diversas acciones, han logrado concientizar a gobiernos y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio ambiente a nivel mundial y la necesidad de avanzar hacia un modelo distinto de desarrollo. Un hito importante se alcanzó en 1992, cuando en Río de Janeiro se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. De ella emanó la Carta de la Tierra, la Agenda 21, varios convenios y documentos para promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, hasta ahora, esto no se ha traducido en una acción decidida por parte de los gobiernos en el sentido de iniciar un proceso que permita cambiar el rumbo de manera de construir un mundo más justo, seguro, próspero y sostenible. El Día de la Tierra, que empezó en 1970 como un movimiento de protesta, ha evolucionado hacia una celebración global del medio ambiente y de nuestro compromiso con su protección. La historia de la Tierra refleja el crecimiento de la conciencia ambiental en el transcurso del último cuarto de siglo, y el legado del Día de la Tierra es la noción inequívoca de que el medio ambiente hoy día es preocupación de todos. ¿Sí? Y abajito tenemos entonces la fuente nuevamente publicada, ¿ya? Bueno, si te fijas, si bien hay algunos párrafos donde nos dan
información, el texto en su mayoría es meramente una opinión, ¿cierto? O sea, la periodista no está dando a conocer su postura al respecto, su postura en cuanto al desarrollo, su postura sobre este Día de la Tierra, que podemos estar de acuerdo o no, ¿cierto? Y eso es lo bonito de los textos argumentativos, que muchas veces a partir de un texto nosotros también podemos hacer una reflexión personal y, ¿por qué no, comenzar un debate con nuestros pares? ¿Ya? Si te cuesta todavía, ¿cierto?, entender de qué trata el texto, te recomiendo que pauses el video o vayas para atrás, lo leas de nuevo de acuerdo a tu ritmo lector, ¿ya? Eso es el beneficio de leer o de escuchar, de ver un video. Entonces, nuestra primera pregunta, modelo de Embre, es la siguiente. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la autora del texto? ¿Ya? O sea, una pregunta que se vincula directamente con el contexto de enunciación. A. Comprometer a ecologistas con el cuidado de la tierra. B. Problematizar sobre el verdadero origen del Día de la Tierra. C. Criticar las políticas medioambientales norteamericanas. O D. Involucrar al lector con el cuidado del medio ambiente. Para poder responder, tenemos 2 minutos. Aquí, a este costado, yo les puse algunos párrafos que le pueden ayudar, ¿cierto?, a responder esta pregunta, pero de igual manera tú puedes irte para atrás, leer de nuevo, ¿cierto?, el texto, etc. 2 minutos a partir de ahora. ¿Listo? ¿Estamos acá entonces? Bueno, insisto, si no alcanzaste a responder en estos 2 minutos, pausa y sigamos en lo nuestro, ¿ya? Bueno, ahora vamos a revisar la respuesta correcta. Primero vamos a analizar la pregunta. Cuando el DEMRE te pregunta por el propósito, por la finalidad, por el objetivo comunicativo, discursivo, textual incluso, siempre la habilidad que se está evaluando es la habilidad de interpretar, ¿sí? O sea, que tú seas capaz de descubrir, perdón, un propósito del texto o bien de un elemento, ¿sí?, específico del mismo texto. Y ya sabemos, porque lo revisamos en esta clase, que este propósito va a estar vinculado directamente con el contexto de enunciación, ¿ya? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer al momento de responder este tipo de preguntas es fijarte en los verbos. Comprometer, problematizar, criticar, involucrar, ¿sí? Vamos a revisar algunas partes que acá yo destaqué, porque la alternativa correcta, por supuesto, que era la D. Felicito a quien lo tuvo correcto, ¿cierto? Que dice, un día especial que permite crear y ampliar la conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger el patrimonio ambiental mundial. La historia de la Tierra, del Día de la Tierra, perdón, refleja el crecimiento de la conciencia ambiental en el transcurso del último cuarto de siglo, y el legado del Día de la Tierra es la noción inequívoca
de que el medio ambiente hoy día es preocupación de todos, ¿sí? O sea, involucra al lector, ¿ya? Es de todos, no solo mía como emisora, sino que también de ti, ¿cierto? Entonces, por esa razón, la alternativa correcta acá es la D, ¿ya? ¿Por qué no es la A? Porque fíjense en la alternativa lo que está de color azul, ¿cierto? A ecologistas. ¿En algún momento señala exclusivamente a los ecologistas? No, ¿cierto? El verdadero origen del Día de la Tierra alguna vez se cuestiona y dice, este día que se celebra en verdad no es porque es este otro. No, ¿cierto? ¿Critica las políticas medioambientales norteamericanas? Tampoco, ¿cierto? Porque en el texto completo las menciona, ¿sí? Pero desde el inicio, ¿cierto? De esta celebración. Entonces, por esta razón, la alternativa correcta es la D, ¿ya? Si pusiste otra alternativa, revisa de nuevo el texto, revisa en qué te equivocaste, porque recuerda que acá en este tipo de ejercicios, modelos de EMRE, lo único que nos sirve es entender cuál es el procedimiento y también la práctica, práctica y práctica. ¿Ya? Vamos ahora entonces a nuestra segunda pregunta. ¿Qué se infiere de la información del segundo párrafo? Acá al ladito yo les puse el segundo párrafo para que no tengan que retroceder. A, que hasta la década de los 60 no hubo preocupación por los problemas ambientales en los gobiernos estadounidenses. B, que en Estados Unidos había muchas personas que participaban de grupos ambientalistas. C, que Daniel Nelson era el principal representante de los ambientalistas que propagaban sus ideas en esa época. O D, que antes de Estados Unidos, perdón, que antes de Estados Unidos, claro, no hubo otros países preocupados por los problemas ambientales de la Tierra. ¿Sí? Entonces también 2 minutos para responder desde ahora ya. ¿Listo? Estamos por acá entonces. Vamos a revisar entonces primero la pregunta y luego la alternativa correcta. Nos dice, ¿qué se infiere de la información del segundo párrafo? Acá tenemos dos cosas importantes. En primer lugar, nos está pidiendo que hagamos una inferencia, es decir, sacar una conclusión, pero esa conclusión tiene que estar sí o sí fundamentada en las marcas textuales del texto, ¿sí? Y por otra parte, en la misma pregunta nos dice de dónde sacar esa inferencia, o sea, que las alternativas, o la alternativa, mejor dicho, que yo elija como correcta, tiene que estar fundamentada solamente en este segundo párrafo, ¿sí? Eso es primordial, porque pueden haber alternativas como distractores que en verdad no estén malas, pero corresponden a otro párrafo. Y aquí la pregunta hace referencia solamente al segundo párrafo, ¿ya?
Entonces, por supuesto que la alternativa correcta acá es la letra A, ¿ya? A los que lo acertaron, felicitaciones, y si no acertaste, bueno, insisto en volver atrás, revisar de nuevo el texto, revisar, ¿cierto?, que te equivocaste y volverlo a hacer bien, ¿ya? Bueno, revisemos. Acá en el párrafo anoté de nuevo, ¿cierto? Destaqué algunas palabritas en rojo que me parecen pertinentes. Quizás tú también te diste cuenta de estas marcas textuales que son totalmente importantes para la alternativa. Todo partió en 1962. Taylor Nelson inició una cruzada donde las personas de todos los rincones del país pudieran expresar su preocupación por el manejo que al interior de Estados Unidos se le estaba dando a la temática ambiental, ¿sí? Entonces, fijémonos en la alternativa A, que es la correcta, dice que hasta la década de los 60 no hubo preocupación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está diciendo que este caballero, en los años 60, inició una cruzada, o sea, antes de eso no había nada, porque él inició, entonces eso es una inferencia, ¿ya? Que en Estados Unidos había muchas personas, eso no hay ninguna marca textual, ¿cierto? Fíjense en la C, era el principal representante. Lo más probable es que muchos de los que estén viendo este video hayan colocado la C como correcta. Pero fíjense en esto, en la marca textual, era el principal representante. En el párrafo 2 no dice eso, ¿sí? Entonces, no puedo justificar algo que no aparece de manera textual, ¿ya? Y lo mismo para la letra D, ¿sí? Bueno, entonces, queridas y queridos estudiantes, para resumir, el contexto de enunciación es relevante, es importante porque nos permite entender el propósito de cada texto, ¿sí? Y el día de hoy revisamos que existen dos tipos de texto, los no literarios, que encontramos los expositivos y los argumentativos, y los textos literarios, donde encontramos textos poéticos, textos dramáticos y también textos narrativos, ¿ya? Cada uno de ellos tiene su propósito y que estos propósitos, como bien dice acá Recuadro, lo podemos vincular con el contexto de enunciación, ¿sí? Y bueno, llegamos al final de esta cápsula y les voy a comentar algunos recordatorios básicos. Revisar siempre el material en su intranet de CP, revisar también siempre constantemente la lista de reproducción, pizarra un clic en el canal de YouTube de CPEch. Ahí siempre vamos a estar subiendo estas cápsulas que podrían ser para su autoestudio, asistir a todas tus clases y por supuesto, si eres alumno de CP, tienes alguna duda de esta cápsula o de tus clases, puedes agendar una consulta con profesor en línea. Bueno, y eso, mucho éxito y nos vemos en otra cápsula.